desde la colonia hasta nuestros días, un elemento importante de la cultura y la economía. Y en nuestra tierra la economía ha sido una economía de enclave, de expoliación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Son grandes capitales que vienen de otros lugares a nuestra tierra, explotan los recursos de cualquier índole, no solo minero, sino, por ejemplo, mire, la hacienda ganadera. La hacienda ganadera, en un principio, los dueños de las grandes tierras de por aquí eran de origen cartagenero, cincelejano, etcétera. Después vino la cultura paisa, se adueñó de la mayoría de las tierras, son unas haciendas que poco le dejan a nuestra región, porque empezando porque los dueños viven en la principal ciudad antioqueña, que es Medellín, y el ganado lo venden en la feria de Medellín y todas sus inversiones las hacen allá. Acá invierten muy poquitos. Y llegaron grandes compañías y acabaron con una cantidad de caimanes y de babillas que nuestro río San Jorge tenía, pero en cantidades. Aquí hubo historia, y es histórico el caimán mocho aquí en el San Jorge, que cuando lo mataron, que entre ellos fue el amigo Florián que intervino en esa matanza de ese caimán, porque se comía la gente, las lavadoras que estaban lavando en el río San Jorge, se las comía y se desaparecía. Entonces lo pescaron en la entrada de la quebrada de Uré y le encontraron aretes, ropa, le encontraron. Ese caimán mocho tuvo mucha fama. Uré era un pueblo pujante porque tenía minas. Uré había sido establecido a raíz casualmente de la presencia del oro ahí. Hay varias versiones sobre eso. Uré nace como una comunidad cimarrona. ¿Qué quiere decir esto? De uno de los negros esclavos que tenían los españoles explotando minas en Buriticá, en Zaragoza, en Cáceres. Huyéndole al trabajo forzado de esas minas, cogieron montañas, selva adentro y se ubicaron en Uré. Pero una vez fueron descubiertos nuevamente por los españoles, los volvieron a someter y los volvieron a someter a las minas. En aquella época, por aquí era la arteria principal de todo la vía, la arteria principal, y que por aquí entraron el fundador, los fundadores, los cofundadores, los colonizadores entraron, fue por aquí, por el río San Jorge, y que venían de allá, de esas tierras del Bolívar Grande, lo que hoy es Sucre y Córdoba. La fundación de Monte Líbano, pues, se origina, es porque Anastasio Sierra, que se había dedicado al transporte de víveres y de mercancías por el San Jorge entre Urey y Magangué, como les decía, había una estación obligada en más o menos donde hoy es la desembocadura de la quebrada de Muchas Aguas al río San Jorge, un poquito hacia abajo, que se llamaba el puerto de los Totumos, y ahí hacían una jornada, y en una de esas jornadas Anastasio Sierra se da por observar el lugar y se da cuenta que son tierras fértiles, además eran tierras baldías, porque estaban fuera de los terrenos de Uré. Los terrenos de Uré había sido una concesión que había hecho la corona de España a un lugarteniente que comprendía de la quebrada de Man hacia el sur hasta límites con Antioquia, hasta el nacimiento del río San Jorge, río Sinú y sus afluentes. Entonces los terrenos ya tenían dueños, eran todos de la quebrada de Man, por el San Jorge hacia arriba hasta su nacimiento, subiendo hacia el sur a la derecha y a la izquierda el río Man. Entonces esos terrenos ya por disposición de la corona española tenían dueños. En cambio, de Man para acá eran baldíos. Así lo hizo Anastasio, se vino con una serie de amigos y después de enterarse que estas tierras eran fértiles y pródigas para la caza, que había muchas raicillas, balatos, salsa, parrilla, se dieron a la tarea del viaje definitivo. Llegaron aquí en el 1905. En 1907 ya
habían ido por sus familias y habían una serie de casas barentierra y otras al estilo sabanero. Entonces fue cuando Anastasio Sierra Palmer dispuso fundar al municipio de Montelíbano de hoy con el nombre de Muchas Aguas. Entonces esto eran cantidad de montañas en estado edénico. Y nuestro fundador, que era un señor, se llamaba Anastasio Sierra, era cazador de estrellas, de ilusiones. Y ese señor llegó de Corozal y subió por aquí, por el río San Jorge, a Juan José. De Juan José bajó a Uré, ahí tuvo una finquita llamada Campo Alegre. Y la necesidad que tenía de conseguir tierra lo hizo venir a explorar estas tierras aquí. Fue cuando vinieron aquí a explorar esto, a ver qué tal era, la alegría fue inmensa, guapirreo y todo, porque esto era hermoso aquí. Y encontraron una quebrada cristalina, una quebrada que era cristalina, muy hermosa, limpia. Y le encontraron una cantidad de jagua. La jagua es una arenilla negra donde ella hay, esa agua, se dice que hay mucho oro. Entonces, los colonizadores que vinieron a explorar esto aquí, para luego venir en el año de 1907, que fue la fundación de Montelíbano, llegaron y trajeron unos urezanos mineros y llegaron a la quebrada hermosa que había aquí en esta tierra, y ellos empezaron a catear, y estos urezanos cateando no encontraron oro. Entonces dijeron: esto lo que tiene es muchas aguas, no tiene nada de oro, tiene muchas aguas. Entonces este pueblo quedó siendo Muchas Aguas, y aún permanece Muchas Aguas. Este barrio que se llama Muchas Aguas fue el segundo barrio de Montelíbano.